Ya estamos de regreso aquí en DNews y le vamos a hablar de un tema importante a propósito de que este 11 de junio es el día dedicado a concientizar a la población sobre el cáncer de próstata. Esta es una información relevante para toda Latinoamérica. Esta es una enfermedad que, según Globocan, a nivel mundial cobró la vida de más de 375.000 personas en el año 2020. En América Latina y el Caribe, el cáncer de próstata es el cáncer más común en hombres mayores de 50 años, con unos 152.000 nuevos casos y unas 51.000 muertes cada año. Si no se toman medidas, se prevé que para el 2030 la incidencia del cáncer de próstata en América Latina y el Caribe se incremente en un 84% hasta las 280.000 casos y que las muertes se dupliquen hasta las 100.000. Los países del Caribe como Barbados, Trinidad y Tobago y Jamaica presentan las tasas de cáncer de próstata más altas de la región. Y es este cáncer, recordemos, una de las principales causas de mortalidad en las Américas. En el 2020 causó 1,4 millones de muertes, un 47% de ellas en personas de 69 años de edad o más jóvenes. El número de casos de cáncer en la región de las Américas se estimó en 4 millones en el 2020 y se proyecta que aumentará hasta los 6 millones en el 2040. En las Américas es el segundo tipo de cáncer con las tasas más elevadas de mortalidad entre los hombres. Es el cáncer de próstata con un 14,5%, entonces el que tiene la tasa de mortalidad más alta después del cáncer de pulmón, que tiene 20,6%. Miremos estas imágenes de un plan que se está realizando en este momento en diversas partes de la ciudad de Santiago. Y sobre eso vamos a conversar con Juan Andrés Fuya, urólogo especialista en esta materia. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Lucía, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias a usted por estar presente en esta conversación, una conversación que involucra a toda América Latina. ¿Usted nos puede dar más información respecto de por qué este cáncer tiene una mortalidad tan alta y cuánto en eso incide la poca asistencia de las personas a diagnóstico preventivo, a detectar si puede haber algún problema? Hiciste un excelente resumen con respecto a las estadísticas que manejamos. Globocan maneja las estadísticas a nivel mundial y nosotros nos basamos mucho en esos datos para ver cómo está la realidad de nuestro país. Nosotros, como Chile y particularmente el año 2020, que es el último que tenemos registro, ya vamos un poquito atrasados, han pasado 2 o 3 años desde esa fecha, tenemos alrededor de 8.000 y un poquito más casos nuevos de cáncer por año, y en un mismo año también fallecen alrededor de 3.300 personas por cáncer de próstata. Eso quiere decir que algo estamos haciendo mal, que estamos llegando un poquito tarde, porque como siempre yo explico y le cuento a mis pacientes, el cáncer de próstata tiene una particularidad y es que avanza muy lento. No es un cáncer que sea particularmente agresivo como otros cánceres, por ejemplo, como el cáncer de páncreas. Entonces nos da tiempo para poder pesquisarlo en esta línea de tiempo de evolución para que podamos hacer el diagnóstico en un momento adecuado, tratar al paciente, y la probabilidad de que se cure ese paciente es altísima, es de un 95%. Entonces no hay ninguna justificación, no, de alguna forma queremos transmitir esta información a la población, porque lo único que tienen que hacer es acudir a su chequeo preventivo con el urólogo especialista y hacerse un examen de sangre que ni siquiera requiere ayuno, que no requiere mayor preparación, y con eso tenemos toda la información para ver qué riesgo tiene este paciente de padecer un cáncer de próstata y poder detectarlo a tiempo. Doctor, yo le preguntaba por la baja asistencia, que yo no sé si es baja, si es normal en relación al resto de los países, pero en general existe un prejuicio que al parecer, y según lo han dicho especialistas, influye en la decisión de ir a tomarse un examen que pueda advertir con tiempo la presencia de este cáncer y que entonces incidiría también en la tasa de mortalidad. Así es. Lamentablemente en América Latina, particularmente la realidad más cercana que la nuestra, la chilena, todavía existe mucho prejuicio, mucho machismo con respecto a que el examen de próstata, no solo el de sangre, aquí particularmente tiene que ver con un examen que se llama tacto rectal, que la verdad es que el examen más simple que podemos hacer, no dura más de 5 segundos,
puede generar algún poco de incomodidad, pero tú como mujer que probablemente te has chequeado con el ginecólogo, sabes que eso es mucho más complejo, mucho más de alguna forma molestoso de lo que puede ser hacer un tacto rectal. Y los hombres, claro, todavía estamos al debe ahí. Yo te cuento una anécdota, pero por lo general la mayoría de los pacientes que me vienen a ver son porque la mujer, la esposa o alguna hija los convenció y de alguna forma los instruyó para que fueran a chequearse, porque la verdad es que no hay ninguna justificación para no hacerlo, son solamente prejuicios y como te decía anteriormente, podemos detectar el cáncer a tiempo y curarlo con una alta tasa y con una alta probabilidad. Estamos viendo las imágenes de una campaña que se está realizando en estos momentos en una plaza de Maipú, de la comuna de Maipú, en conjunto con la municipalidad, para que efectivamente personas, y si usted nos está escuchando y tiene la posibilidad de asistir, se realicen efectivamente este examen, porque hay algo que es bien importante, doctor. Detectar tempranamente un cáncer es fundamental a la hora de saber cómo va a ser su evolución. Absolutamente. Ahí, como te decía, estamos al debe de los hombres. Las mujeres, sin duda, que llevan la delantera en todo lo que es prevención de cáncer de mama, el autoexamen, el acudir a hacerse la mamografía, la ecografía, ver al ginecólogo. Nosotros todavía estamos muy detrás de eso y tenemos que tomar conciencia porque es un cáncer que es totalmente diagnosticable en etapas precoces y si las tratamos en ese momento, la verdad es que el paciente puede vivir toda su vida, todo lo que estuviera destinado a vivir en muy buenas condiciones, con una muy buena calidad de vida. Así que el llamado es a romper esos prejuicios, a ver a sus doctores. Los urólogos estamos disponibles para esto, para instruir, para educar, para acompañar a nuestros pacientes. Y la verdad es que ahí todavía nos falta mucho con respecto a países desarrollados, donde esto ya es prácticamente una institución. O sea, el saber que tienes que ir a ver al urólogo después de los 50 años y hacerte un chequeo preventivo es parte de la rutina médica de todos los años. Eso es muy importante. No hay que esperar síntomas para ir a hacerse este examen. Es una edad a partir de la cual entonces hay que hacérselo cada cuánto tiempo, doctor. Y dennos también más indicaciones respecto de cuándo y en qué momento entonces hay que asistir. Porque, por ejemplo, en el caso de algunos cánceres que afectan directamente a las mujeres, efectivamente la prevalencia de este cáncer en generaciones anteriores hace que, por ejemplo, la edad se adelante respecto de la fecha en la que es importante empezar a hacerse estos exámenes. Así es, Lucía. Qué bueno que tocaste ese punto. El cáncer de próstata no da síntomas. Y si esperamos a tener síntomas, los síntomas se van a manifestar en etapas muy avanzadas, cuando ya el cáncer se ha ramificado, cuando produce metástasis, que es lo que se llama en términos médicos una ramificación del tumor, y que muchas veces se va a ramificar hacia los huesos. Por lo tanto, los pacientes que lleguen con mucha dificultad para orinar, dolor de hueso, ya llegamos tarde. Ahí ya no tiene mucho sentido llegar a esas etapas pensando en que podemos partir antes. Esto es un examen preventivo, es un paciente que está sano, que está completamente asintomático, que a partir de los 50 años debería tener un chequeo bastante regular. Hoy en día las recomendaciones internacionales, ya sean americanas o europeas, hablan de que ojalá partiéramos a los 40 con un chequeo basal. Ese chequeo incluye una visita con el médico, nosotros vamos a evaluar los factores de riesgo que tengan, principalmente ahí tiene que ver toda el historial familiar, la raza también. Acá en Chile hemos tenido una migración importante de personas, de hombres afroamericanos, y la raza afroamericana tiene mucho más riesgo que el resto de las razas. Tú ahí mencionabas varias islas del Caribe como Trinidad y Tobago, claro. Y es principalmente esa la causa de por qué existe mayor mortalidad ahí. Y de alguna forma hacer también el examen físico, que consta de este examen que te comentaba que tiene que ver con el tacto rectal, y una evaluación mediante un test de sangre que no requiere ni siquiera ayuno, para poder hacer todo este chequeo global y tener una estimación de riesgo. Eso, la recomendación es hacerlo inicialmente a los 40 años, si un paciente está muy bien, en muy buenas condiciones, todos esos puntos son check y estamos bien. Claro. Podemos incluso saltarnos a los 50 años y después de los 50 pedimos un poquito más seguido hacer este examen, mayor periodicidad. Nunca es tan seguido como hacerlo incluso cada vez al año, porque muchos pacientes tienen miedo y dicen, yo no quiero hacerme el examen de nuevo. La verdad es que no, necesitamos una evaluación basal para poder comparar. A nosotros lo que más nos importa es la evolución en el tiempo del paciente, claro, no un número puntual en un momento de la vida. Doctor, es bien llamativo que la campaña que se está realizando hoy se llame Atrévete. Precisamente tiene que ver con este prejuicio y vamos a repetir los datos. Es la causa de mortalidad más alta, una de las principales en América Latina, en hombres mayores de 50 años.
Se estima que en el 2020 causó 1,4 millones de muertes y un 47% de ellas en personas de 69 años de edad o más jóvenes. Es bien importante ese dato, así que le pido a usted que cierre con la información respecto de esta campaña que se está realizando. Y también invitamos a quienes nos siguen a través de las redes sociales, en DNews OK, en Instagram y en Twitter, a compartir datos también a propósito de que este 11 de junio se conmemora el Día de la Concientización sobre esta enfermedad, de campañas que se estén realizando en América Latina para efectivamente llevar a estos hombres que tienen algún prejuicio y hacerse un examen que puede efectivamente hacer la diferencia entre la vida y la muerte. En particular, en la campaña en la que usted está trabajando, por ejemplo, hoy en Maipú, cuéntenos de qué se trata. Bueno, nosotros estamos haciendo una campaña preventiva. Lo que estamos haciendo es básicamente ofrecer gratuitamente a 500 personas el examen de sangre. Muy rápido, como les decía, no requiere ayuno, solamente venir, tener las ganas, atreverse, y a través de ese examen vamos a poder detectar si alguien tiene alguna alteración en los niveles del antígeno prostático. Se lo vamos a hacer saber y a partir de eso podemos pesquisar quién pudiese eventualmente tener la enfermedad. Nosotros estamos muy preocupados. Tú mencionaste muchas cifras, pero la pandemia lamentablemente afectó mucho todos los controles de los pacientes y sobre todo lo que tenga que ver con chequeos preventivos. Y hoy en día recién la gente está volviendo a tomar conciencia y todos estos efectos deleterios de la pandemia los vamos a empezar a ver a partir de este año y del próximo, donde vamos a ver que las cifras de cáncer hoy en día están aumentando exponencialmente. Ya la principal causa de muerte en América Latina no son los accidentes cardiovasculares, como solían ser los infartos cerebrovasculares, sino que es el cáncer, y va a seguir siendo por las próximas décadas probablemente. Muy importante. Así que el llamado lo que nos es dice. a atreverse y a chequearse. Ya, pues ya lo saben entonces, en la plaza de Maipú, 500 antígenos prostáticos se están realizando en el día de hoy a propósito de la conmemoración o de la fecha que este 11 de junio entonces llama a poner atención sobre esta enfermedad. Muchas gracias, doctor Juan Andrés Fuya, médico urólogo, también uno de los responsables de la campaña que se está realizando en estos momentos en esta comuna de Santiago. La invitación entonces a extender esta conversación que nos afecta a toda la población y especialmente en América Latina, a los hombres y sobre todo a romper ese prejuicio. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ti, Lucía. Que esté muy Buen bien. día. Como el mismo doctor decía, lo que tenemos que pasar las mujeres cuando tenemos que hacer nuestros exámenes, ya sean mamografías, Papa Nicolau u otro, vaya que son más incómodos, pero al mismo tiempo vaya que también que nos ayudan a reducir nuestras posibilidades de desarrollar una enfermedad que termine con la muerte. Así es que vaya a hacerse el examen si nos está escuchando, es hombre y efectivamente usted está retrasado con el examen de próstata. Nos vamos a una pausa rápidamente y ya estamos de regreso aquí en DNews.